Hola a todos, bienvenidos al tema 2 de la asignatura, en el cual vamos a hablar de la prehistoria. Bien, en este tema vamos a definir el concepto prehistoria y vamos a ir viendo las diferentes fases por la cual atraviesa esta primera fase de la historia del ser humano. Es decir, la primera es el paleolítico, hablaremos de las diferentes creencias y el arte que se desarrolló en esta época. Luego hablaremos de la época neolítica para después avanzar con la edad de los metales y después en la última parte de nuestro tema desarrollaremos en el aula un estudio de los mapas de Europa a nivel y de España a nivel físico, es decir, de todas las cordilleras, los ríos que hay en nuestro país, así como en nuestro continente. Bien, en primer lugar, en clase empezamos abordando un poquito reflexionando acerca del concepto de la palabra prehistoria. ¿A qué llamamos prehistoria? Bueno, pues la prehistoria es un periodo de tiempo que transcurre entre la aparición de los antepasados del ser humano y la invención de la escritura. Es un periodo un poco complicado a la hora de estudiar, ya que hay muy pocos restos y los pocos que hay son restos de la vida cotidiana, ¿vale? Y en esta época no existen todavía documentos escritos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un periodo de la historia en la cual el ser humano todavía no dejaba un registro escrito de lo que realizaba en su día a día. Por lo tanto, a la hora de abordar la información, de detectar o comprender cómo vivían estas personas, tenemos que acudir a los restos materiales. Muchos de estos restos materiales se obtienen a través de la arqueología. Las personas que trabajan en la arqueología, los arqueólogos, estudian estos restos materiales que aparecen en los yacimientos. En estas imágenes de aquí podéis ver un ejemplo de lo que es un yacimiento arqueológico, un espacio en el cual se ha detectado un asentamiento, una vivienda, un espacio en el cual han vivido esas personas o han dejado algún rastro. Ya puede ser una vivienda, etcétera. Y en esos lugares normalmente se suelen encontrar restos de la vida cotidiana que luego son estudiados y en muchos casos expuestos en museos. Bien, una vez que hemos definido el concepto de prehistoria, es muy importante que entendamos las diferentes etapas de la prehistoria. La prehistoria tiene una serie de etapas que vamos a ir estudiando. En primer lugar, diferenciamos dos momentos, dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. La edad de piedra, ¿por qué? Porque en esta época histórica los seres humanos utilizábamos herramientas que construíamos con piedras, ¿vale? Con instrumentos líticos. Y a partir del año 7000, bueno, de hace 7000 años, empezamos a utilizar los metales. Por lo tanto, ya tenemos esos criterios tecnológicos que diferencian una etapa histórica de la otra. Dentro de la edad de piedra encontramos el paleolítico, que es la edad más antigua, ¿vale? Esta etapa se extiende desde hace en torno a unos 5 millones de años, aunque aquí ponga 2,5 millones de años, pero bueno, estas cronologías, estas fechas se van actualizando y debido a la aparición de nuevos restos arqueológicos, de nuevos restos humanos, podemos ver que esta etapa cada vez es más antigua, ¿vale? El Paleolítico, por lo tanto, se extiende desde hace unos 5 millones de años, desde la aparición del ser humano, hasta la aparición de la agricultura y la ganadería hace unos 10.000 años. Hace 10.000 años aparece una nueva etapa que es el Neolítico. Es decir, en este momento los seres humanos somos capaces de domesticar animales, somos capaces de controlar el proceso de crecimiento de las plantas para obtener alimento y a esa etapa se la conoce como neolítico. Después pasamos a la edad de los metales. En la edad de los metales diferenciamos tres tipos tres momentos, ¿de acuerdo? El neolítico, digamos, que se acabaría hace 7000 años, que es cuando se detectan esa primera elaboración de los primeros objetos metálicos y que se diferencian tres momentos, ¿vale? La edad del cobre, en la cual suele haber un gran protagonismo de este tipo de material. La edad del bronce, en la cual los seres humanos empiezan a experimentar con esos metales y mezclando el cobre con el estaño consiguen una nueva aleación, en este caso, que es el bronce. Y finalmente la edad del hierro, en la cual ya se empiezan a detectar herramientas muy duras, el hierro era muy duro, armas y un momento histórico en el cual se empiezan a detectar
poco a poco esas diferencias sociales. Aquellas personas que poseían un arma solían tener más poder que aquellas personas que no la tenían, ¿de acuerdo? Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar a hablar de la evolución del ser humano. Para comprender la prehistoria, el inicio de la prehistoria, es muy importante que entendamos que el ser humano, como un animal que es, ha sufrido una serie de, un proceso evolutivo muy largo, estamos hablando de millones de años, y bueno, al ser ese producto evolutivo, digamos que le hemos puesto una especie, un nombre, ¿vale? Los seres humanos venimos de los homínidos, por lo tanto, ese proceso de evolución se le conoce como la hominización. En este proceso, nuestros antepasados van a adquirir poco a poco una serie de características que nos van a diferenciar de los primates. Si bien nosotros venimos de esos primates, estamos emparentados con esos primates, llegamos a cierto momento en el cual nos vamos a diferenciar, ¿de acuerdo? Vamos a adoptar una serie de características que nos van a diferenciar del resto de los primates. En este caso vamos a adoptar el bipedismo. El bipedismo es la capacidad que tiene el ser humano de caminar sobre los dos pies. Llegados a cierto momento, como podemos ver en esta imagen, los seres humanos se desprenden de estas dos extremidades para caminar. Por lo tanto, lo que hacen es erguirse, adoptar una posición mucho más recta, lo cual amplió el campo de visión, posibilitó poder tener más perspectiva, más control sobre el territorio y además lo que hace es liberar esas manos que en principio se utilizaban para poder desplazarse y utilizarlas para otras cosas. Debido a ese desarrollo, a esa liberación de las manos, se empezaría a desarrollar el pulgar oponible. Esto permitió, como podemos ver en esta imagen, utilizar las manos como una pinza para poder coger cosas, para poder agarrarnos y también para poder fabricar pequeñas herramientas y manipular objetos. Es decir, el ser humano, al liberarse de esas manos para desplazarse, empezamos a utilizar nuestras manos para elaborar objetos. Em, Otra gran característica es el incremento del tamaño cerebral, ¿vale? En ese proceso de hominización, que estamos diciendo, ese proceso evolutivo, lo que va a permitir, uno de los rasgos principales, es el incremento de ese tamaño de la capacidad craneal. Esto va a permitir diferentes desarrollos, como por ejemplo el desarrollo del lenguaje y el desarrollo del pensamiento. De esta manera lo que vamos a hacer es que los seres humanos nos vamos a volver unos seres más sociales, vamos a depender unos de otros y nos vamos a ayudar unos con otros. Bien, en la siguiente diapositiva os puse este apartado, que era el 1.4, en el cual hablamos del proceso de hominización. En esta parte del temario lo que hicimos era una actividad en la cual elaboramos una tabla en la cual había que reunir estos elementos. Teníamos que poner el nombre de la especie, la fecha de la aparición de esa especie y el lugar de aparición. Y finalmente una serie de características de cada una de las especies. Este vídeo lo voy a dejar también en la plataforma Aules para que lo tengáis a vuestra disposición. Y aquellos que no acudisteis a clase, poder completar esta tabla, ¿vale? Digamos que este apartado, en los apuntes tiene que aparecer una tabla con estos apartados. Y la información la podéis obtener en este vídeo, ¿de acuerdo? Que lo dejaremos en Aules. Bien, continuamos. Vamos a hablar de la primera fase